Miren, hay una canción de Sabina sobre un colega muy famoso en su época que dice, no hay quien peor que quien no se quiere dejar ayudar. Estos son los movimientos que contempla el presupuesto complementario que los zancocharon ya en el Senado, le dieron para allá. Le voy a hacer estas precisiones para que ustedes vean. El gobierno dice que ese presupuesto, ese cambio y eso, ¿verdad?, el paquete fiscal de los otros días que se aprobó, va a producir esos 40 mil millones y eso hay que incorporarlo, muy bien. Pero ¿qué se alega? Que hubo una desaceleración económica en el primer trimestre del 26. O sea, el primer trimestre del año 26, estamos a julio, fue junio, mayo, marzo, abril, febrero, enero. De enero a junio es el primer semestre. Pero resulta que el Banco Central, y es lo que estaba yo hablando ahorita, publica que crecimos 4.7. Y el acumulado del semestre 4.2. Y el acumulado del año pasado, y en el primer semestre del año .2 fue 1 punto y pico. Y el año entero se creció 2 por 2.1. Ya que en el primer semestre del año pasado fue peor aún la cosa. Entonces, ¿cómo es que tú pones en ese documento una desaceleración económica? ¿Cómo es que hay desaceleración si crecimos 4, que es lo que muchos estamos diciendo que no es verdad, porque los parámetros no soportan esa evidencia, ese dato, consumo, gasto, inversión, no lo soportan, que son los componentes básicos de la fórmula de demanda agregada, como el trabajo que le hizo Andy, que lo desglosaba, digo, menor que el 25. Pero tú mismo pones que tenemos una desaceleración económica cuando este año estamos, según los datos que publica el Banco Central, creciendo el doble que el año pasado. ¿Cuál desaceleración económica es entonces? Eso es un punto para que usted vea, de la incoherencia. Pero luego se van a destinar de los 40 mil, 3 mil millones para agricultura, 10 mil para obras públicas, 2.400 para industria y 3 mil para vivienda. El gobierno le va a disminuir fondos a 21 instituciones para distribuir, va a distribuirlo entre 21 instituciones. Le va a disminuir a una, le va a dar a otro. Pero ¿qué pasa? Entre esas instituciones, ¿por qué es que no se dejan ayudar? Y cuando le hacen las propuestas y no oyen tampoco, y es rumba abierta para baile, como decía el editorial del Listín, vísteme despacio que voy deprisa. Mire aquí, le van a reducir 14 mil millones que van a buscar de otras instituciones para distribuirlo, pero de esos 14 mil hay 2 mil millones que le están reduciendo a educación, del 4%, metido ahí escondido. Al Ministerio de Turismo y a Energía y Minas, yo le decía en estos días, eso siempre le sobra cuarto, no hay problema. Pero hay 12 mil millones para la administración de la deuda pública. Y usted que no entiende mucho de eso, o con esa poesía uno no acaba de entender, administración de la deuda pública. ¿Quién administra la deuda pública? Hacienda, Banco Central. ¿A quién le van a reducir esos 12.600 millones? ¿Cómo así? Póngalo en su cabeza, 12.600 millones que no se lo van a dar, ¿usted sabe quién? De la capitalización del Banco Central que hay que darle para bajar el déficit cuasi fiscal del lío de Baninter y de los bancos cuando se quebraron cuando Hipólito. Usted ve, complicando más el panorama. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Que no se dejan ayudar ni de la oposición, ni de los economistas independientes. ¿Qué dijo Andy Dawager? Un dinosaurio fiscal al paquete de Magín. ¿Qué dijo él en Pereducci? Pero ¿y cuál crisis fiscal? Aquí lo que hay es un desbalance financiero. No hay tal crisis. Pero si tú me dices ahora que hay una desaceleración económica, cuando en este año, según tus mismos datos, estamos creciendo el doble que el año pasado, ¿cuál es la desaceleración? Explícamela, que no la comprendo. Si antes yo iba a 20 y ahora voy a 40, ¿dónde que voy más rápido? ¿Antes o hoy? Hoy voy más rápido, entonces yo no voy más lento hoy. Entonces, ahí están esas cosas.
el CRES decía del desastre y no se toca la parte del gasto. Aquí voy. El profesor Nelson Suárez hace unos trabajos que nosotros aquí los desglosamos, la parte de la deuda, los déficits, dice, oigan esto, porque lo que le digo, no se dejan ayudar siquiera. Cambios a presupuesto elevaría el déficit fiscal en 7.5%. Dice Magín que no va a crecer la deuda, pero estamos pidiendo autorización para 4.343 millones más de dólares. Si tiene 4 patas y 2 tutumas, ¿qué es lo que es? ¿Para qué estoy pidiendo autorización? Ah, que eso estaba. Pues si estaba no tengo que pedir autorización, por ejemplo. La iniciativa sometida al Ejecutivo, por el Ejecutivo al Congreso, sí elevaría el déficit fiscal, contrario a lo expresado por el ministro de Hacienda. Y en un estudio que ha hecho el profesor dice, el déficit aumentaría en 21,000 millones. 7.5% del déficit que está contemplado de 3.1, un 0.24% del producto aumentaría. ¿Por qué aumentaría? Porque no es decir que aumentaría, sí, va a aumentar en 21,000 millones. ¿Por qué? Porque hay un error en la formulación del presupuesto. Hay un error en la formulación del presupuesto. Se consideraron como ingresos fiscales del año 26 de este año un paquete cuarto que no se pudieron ejecutar en el 25. Recursos disponibles en caja, pero teníamos 300 mil millones guardados en Banco Central, en Banco de Reserva. Ahí pasa. Esos 21,000 millones no son que se van a recaudar en este presupuesto. No son que se van a buscar en este ejercicio fiscal. Esos vienen del año pasado. Entonces, ese es un error en la formulación del presupuesto porque esos no son ingresos de este ejercicio fiscal. Eso viene arrastrado del año pasado. Son una fuente financiera, no de ingresos. Ahí está. Y esos 40,000 millones, de esos 40,000 millones que incrementa, en realidad, como esos 21,000 millones no son de este ejercicio fiscal, en realidad son 19,000 millones lo que se van a incrementar en el presupuesto. Y por eso ese déficit que acabamos de ver, de 21,000 millones de pesos. Porque en lugar de 280,000 millones aprobados, habrá que subirlo a 301,000 millones. Ahí está. De los 40,000 que dicen que se van a incrementar, en realidad son 19,000. Porque los restantes 21,000 provienen de esos recursos que son del ejercicio pasado. Entonces, el déficit va a pasar 7.5 de 3.24 a 3.48 del Producto Interno Bruto. Pero además está la parte que nada más recauda 19,000, pero va así a gastar 40,000. Por eso se dispara el déficit. Y entonces ahí está la parte que él llama la atención, que es lo que yo le decía a ustedes ahorita. Resulta que hay 12,600 millones de pesos que se le reducen al capítulo de administración de la deuda pública. Y él, que sabe de lo que habla, se pregunta si es que disminuyeron los pagos de intereses, bajó la tasa de interés que vamos a pagar cuando el Federal Reserve la mantiene congelada, cuando la tasa de política monetaria está congelada, cuando los certificados que está emitiendo el banco y los en el exterior están al mismo valor. No hay menores pagos de intereses de la deuda pública. Estamos pagando 26% de los ingresos. El problema está en que se le va a disminuir las transferencias al Banco Central. Usted puede estar seguro que eso es haciendo magia. Y la magia solamente funciona en las películas de Disney. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.